Corresponde que ahora analicemos el alcance de los ilícitos culposos en contra de la integridad. Para ello tendremos como análisis las conductas de la falta de lesiones culposas prevista en el artículo 441 del Código Penal y los delitos de lesiones culposas y lesiones preterintencionales señalados correspondientemente en el artículo 124 y 123 del Código Penal. Ya veremos que muchos de estos tipos penales no tienen conductas típicas precisamente delimitadas y es por ello que tendremos ocasión de poder analizar el alcance de cada una de ellas a partir de una lectura sistemática de los tipos penales. La falta de lesiones culposas se encuentra prevista en el artículo 441 del Código Penal, en el libro de faltas, y señala lo siguiente: cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta 5 días de incapacidad, la pena será de 60 a 120 días multa. Esto es bastante importante de entender porque, tal como hemos señalado para el análisis de otros ilícitos, en este caso ni el sujeto activo ni el sujeto pasivo requieren ninguna calidad específica. Estamos además ante una pena incidente, pero en menor medida, toda vez que hablamos de 10 multas y no así de una prisión. Y en cuanto a la conducta típica, tenemos una redacción bastante sencilla de comprender. En primer lugar, el tipo penal se distancia de otros ilícitos dolosos que hemos ya estudiado, pues no hace referencia específica a días de descanso médico, de asistencia médica, sino que hace referencia a días de incapacidad. Este es un punto a tener en consideración porque los días de incapacidad están referidos precisamente a la imposibilidad de poder realizar labores o cualquier otra clase de actividad, incluso si esta es de carácter no laboral. Imaginemos, por ejemplo, que una persona no realiza actividades laborales debido a su edad, porque es un niño, una niña o un adolescente o una adolescente. Esto no quiere decir que esta persona nunca podrá ser víctima de una falta de lesiones culposas, toda vez que si queramos declarar su incapacidad, pues al no haber tenido un trabajo, podría afirmarse que no es posible declararla. No obstante, esta incapacidad, tal como está prevista en la falta de lesiones culposas, hace referencia más que nada a los días de descanso médico, esto es, la imposibilidad de poder realizar actividades laborales, extralaborales o del hogar como consecuencia de haber sufrido una afectación. Esta situación es de tipo temporal, toda vez que únicamente estamos hablando de 5 días y por ende deberá diferenciarse de otra clase de afectaciones que, como veremos más adelante, podremos encontrar en los delitos de lesiones culposas. Asimismo, en la falta de lesiones también tiene una previsión de carácter subjetivo que ya lo anuncia el propio título del artículo 441, al hacer referencia a la palabra por culpa. Como ustedes también pueden apreciar, el alcance de la culpa ya la hemos estudiado en el curso, la cual no debe entenderse como una negación del dolo, sino que debería entenderse como una infracción a los deberes de cuidado. Este es un elemento que, si bien ya lo hemos estudiado en lo correspondiente a los delitos contra la vida, pues tendremos ocasión también de aplicarla en este extremo de los ilícitos culposos en contra de la integridad. El tipo penal no tiene ningún elemento adicional que debamos destacar, pero sin embargo la importancia de su redacción va a tomar fuerza conforme veamos los otros delitos y también entendamos la importancia de realizar una interpretación sistemática de todos ellos. El delito de lesiones culposas se encuentra previsto en el artículo 124 del Código Penal. Presenta una estructura de 4 párrafos, donde el primer párrafo hace referencia a la conducta base y los otros 3 párrafos contienen conductas agravadas. Veamos el primer párrafo. Conforme a este tipo penal, se tiene que ser a delito o lesiones culposas cuando el que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud será reprimido por acción privada con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 120 días multa. Como podemos apreciar, en este tipo penal tampoco se requiere que el sujeto activo y el sujeto pasivo tengan una condición específica. Tenemos también penas que se van a diferenciar brevemente de la falta de lesiones culposas en el carácter de identificar el ingreso de una pena privativa de libertad, pero que tampoco tiene una entidad lesiva de gran importancia. Y por otro lado, también tenemos que este tipo penal nos va a ofrecer una redacción de la conducta típica sumamente imprecisa a efectos de poder entender cuándo estamos o no ante este delito. Por ejemplo, el tipo penal en cuestión afirma que
el que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, sin identificar ninguna clase de cuantía o algún carácter o criterio cualitativo para poder señalar que nos encontramos ante este delito y no, por ejemplo, ante una falta. En ese sentido, será importante tener en consideración la lectura sistemática que les anunciaba anteriormente y por tanto deberá entenderse que estamos ante un delito o lesiones culposas cuando los días de incapacidad superan a los 5 días señalados para la falta de lesiones culposas. En esa misma línea, esta incapacidad, que también es entendida como 5 días de descanso médico, deberá entenderse entonces que estamos ante lesiones culposas cuando se supera la misma cuantía a efectos del descanso médico. Y aquí extrañamos probablemente una mejor precisión del legislador, toda vez que no se hace referencia a si también nos encontramos ante supuestos de asistencia médica, pues este resulta mucho más lejano de la posibilidad de comprender una incapacidad temporal o incluso un descanso médico. Asimismo, el tipo penal tampoco hace referencia a una afectación de tipo psicológico, con lo cual también entendemos una deficiencia normativa en este extremo. Finalmente, algo sobre lo que vale la pena detenerse brevemente es el carácter de la acción privada que deberá interponerse a efectos de poder lograr algún pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales por este delito. Así, recordemos brevemente que existen dos clases de persecuciones a nivel estatal. Por un lado, la persecución a instancia pública, que es la que tiene la gran mayoría de delitos, como por ejemplo el homicidio, secuestro, robo, extorsión, trata de personas, violaciones sexuales, donde el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Cuando esto ocurre, entonces será el Ministerio Público, en este caso representado por la figura de los fiscales, quienes deben dedicarse a realizar dos labores principales. En primer lugar, identificar que el hecho ilícito cometido se haya efectivamente producido y por otro lado, identificar al sujeto responsable, es decir, a la persona que habría realizado este hecho ilícito. Y de forma correspondiente, para estos dos objetivos principales, aquellos medios de prueba que deberá presentarse ante el juez penal a efectos de poder lograr una condena. Si esto no llega a presentarse, entonces deberá procederse a la absolución del procesado. Ahora bien, también tenemos procesos penales que no son perseguidos a instancia pública, sino que son perseguidos a instancia privada, esto es, a través de una acción privada, donde el agraviado por el delito va a interponer la acción penal de forma directa ante el juez penal y no va a intervenir el Ministerio Público o en todo caso la Fiscalía a efecto de lograr los dos propósitos anteriormente señalados. En el Código Penal peruano y en el proceso penal peruano son pocos los ilícitos que siguen este segundo esquema de persecución a instancia privada. Ambos delitos que aparecen en pantalla y que ustedes pueden revisar, que son el delito de lesiones culposas y aquellos delitos contra el honor, son parte de aquel grupo reducido de delitos que son perseguidos a instancia privada y que tendremos ocasión de tratar para este curso. Por ejemplo, en el caso de los delitos contra el honor, la acción procesal que se utiliza para poder accionar en estos delitos es la querella. Este es un término quizás mayormente conocido por algunos de ustedes como parte de las noticias que pueden encontrar en los medios de comunicación. De esta forma, cuando estemos ante un delito de lesiones culposas o un delito contra el honor, se deberá perseguir estos delitos a instancia privada, es decir, el propio agraviado o la persona afectada por la comisión del delito podrá interponer la acción penal privada ante el juez penal a efectos de lograr justicia, mientras que en los otros delitos, en el otro grueso de delitos, que son quizás de mayor incidencia, el Ministerio Público o la Fiscalía son los titulares de la acción penal. El segundo párrafo del artículo 124 contiene el delito de lesiones culposas, conforme al cual la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años y de 60 a 120 días multas si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121. En este caso, la pena también es incidente a efectos de entender que estamos ante penas conjuntas de 10 multas y también de prisión. Asimismo, el sujeto activo y el sujeto pasivo en este punto tampoco requieren cumplir con ninguna condición específica, quedando solo el alcance de las lesiones graves como aquel punto que deberán recordar a efectos de entender que se cumple esta clase de lesiones.
Es importante que tengan en consideración que todo lo señalado para comprender las lesiones graves, tanto en los aspectos cuantitativos y cualitativos de la verificación de este ilícito, deben aplicarse, en este caso, en el segundo párrafo del artículo 124, para entender que se ha configurado esta conducta agravante. El tercer párrafo del artículo 124 establece lo siguiente: la pena privativa de libertad será no menor de 1 ni mayor de 3 años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria, y no menor de 1 año ni mayor de 4 años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. En este punto, el legislador nos recuerda la conducta agravada utilizada para el delito de homicidio culposo en el artículo 111, donde las agravantes señaladas eran básicamente las mismas que aquí se señalan para el delito de lesiones culposas. Habrá que tener en consideración que en este caso la conducta típica no está claramente delimitada, con lo cual no se puede identificar a simple vista si es un agravante del primer párrafo, esto es, del carácter de las lesiones culposas del primer párrafo, o en todo caso si hace referencia al agravante anteriormente señalada para la concepción del artículo de lesiones graves culposas. En ese sentido, como no lo señala expresamente el legislador, podremos decir que tanto el primer como el segundo párrafo de este mismo artículo del 124 se encuentran previstos a efectos de poder identificar las agravantes señaladas por este tipo penal. Cuando la agravante esté referida a la inobservancia de las reglas de la profesión, ocupación o industria, entonces la pena a imponer será de 1 a 3 años, mientras que cuando la agravante esté referida a que sean varias las víctimas del mismo hecho, entonces la pena irá de 1 a 4 años de prisión. Finalmente, el último párrafo del artículo 124 señala algunos supuestos agravantes adicionales, repitiendo también la técnica legislativa del último párrafo del artículo 111 referido al delito de homicidio culposo. En este supuesto se hace referencia a las conductas agravantes de que el sujeto activo esté bajo los efectos de alguna droga, alcohol o estupefaciente, y también cuando la modalidad comisiva esté referida al uso de vehículos motorizados, armas de fuego, y que también refieran a la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. Cuando estemos ante alguna de estas conductas específicas, entonces la pena de prisión irá de 4 a 6 años y adicionalmente se colocará inhabilitación para el uso de alguna de estas armas o de alguno de los vehículos motorizados anteriormente señalados. También es importante señalar que en este caso, en esta conducta típica, el legislador tampoco ha especificado algún grado concreto de afectación que deberá verificarse, con lo cual entendemos que dentro de la conducta típica podrá incluirse no solamente aquellas previstas para el primer párrafo del artículo 124, sino también aquellas señaladas para el segundo párrafo del artículo 124, referido al delito de lesiones graves culposas. Finalmente, en lo que compete a esta grabación, tenemos el alcance de las lesiones preterintencionales previstas en el artículo 123 del Código Penal. La redacción del artículo 123 resulta bastante confusa, toda vez que hace referencia a lo siguiente: cuando el agente produzca un resultado grave que no quiso causar ni pudo prever, la pena será disminuida prudencialmente hasta la que corresponda a la lesión que quiso inferir. Tal como se encuentra regulado el artículo 123, parece que hace alusión a una comprensión ya desfasada del componente subjetivo, conforme al cual deberá entenderse la culpa como consecuencia de una negación del dolo. Si uno aprecia con mayor detenimiento el alcance de este artículo, se tiene que el resultado no se quiso causar, con lo cual hacemos referencia a un componente de voluntad y de intención al causarlo. Y cuando señalamos que no se pudo prever, también hacemos referencia a una falta de conciencia de dicha actuación. En ese sentido, pareciera que estamos ante la negación de una conducta dolosa, entendido desde un sentido de dolo volitivo, y por lo tanto ante una conducta de tipo culposo. Lo problemático de esta tipificación se encuentra justamente en las críticas que naturalmente se dan contra el dolo volitivo, toda vez que en aquellos supuestos donde se identifique que el sujeto activo
señala que no quiso causar alguna afectación contra la integridad o contra incluso la vida de una persona, o que en todo caso no pudo prever dicho resultado, pues el artículo 123 siempre podrá ser aquel componente que permite dirigir esta clase de imputaciones a conductas lesivas de menor entidad y que también pueden verificarse contra la integridad, lo cual es de por sí sumamente nefasto, toda vez que podría llevar a la impunidad de conductas que merecen ser calificadas incluso como tentativas de homicidio, y también puede llevar a considerar determinados ilícitos contra la integridad desde la categoría de ilícitos culposos, cuando en realidad corresponden ser imputados como ilícitos dolosos. Esta redacción es, a mi parecer, sumamente nefasta, pero que hasta el día de hoy sigue manteniéndose en el Código Penal peruano. Desde mi punto de vista, y al ser una redacción que invita a una mala imputación de los delitos, considero que este artículo 123 no debería ser aplicado más en la legislación peruana, debido a que lo único que invita es a una mala imputación de conducta y a la creación de impunidad por la comisión de ilícitos de mayor entidad. Hasta aquí entonces hemos llegado a la grabación de los ilícitos contra la integridad.